Jesús te habla sobre el pensamiento silencioso que borra tu fe y cómo superarlo. ¿Alguna vez has sentido que tu fe está desapareciendo y ni siquiera sabes el momento exacto en que empezó a suceder? A veces, el mayor ataque espiritual no viene con gritos o tormentas violentas. Llega en silencio, invisible, sutil, casi imperceptible. Un pensamiento pequeño y suelto, pero lo suficientemente poderoso como para apagar la luz dentro de ti. Y quizás hoy, sin siquiera darte cuenta, estés alimentando este pensamiento. ¿Qué pasaría si te dijera que esto es exactamente de lo que Jesús te está hablando ahora mismo? Imagínate solo en una habitación oscura, donde los ruidos han cesado, pero tu mente sigue susurrando cosas que no tienes el valor de admitir en voz alta. Nada cambiará. Estás solo. Tal vez Dios ya no te escuche. Esta es la guerra que nadie ve. Una batalla librada en silencio. Y es en este campo invisible donde vuestra fe se va borrando poco a poco. No porque quisieras, sino porque el enemigo encontró agujeros en los pensamientos que intentaste ignorar. Jesús te trajo aquí porque hay algo urgente que quiere revelarte. Una verdad oculta, de la que poco se habla, pero que está consumiendo miles de vidas sin que se den cuenta. Este mensaje ya no es solo una palabra bonita, es una advertencia espiritual, una convocatoria divina. Porque lo que descubrirás en este video tiene el poder de romper cadenas invisibles, restaurar tu fe y silenciar de una vez por todas ese pensamiento que ha estado tratando de alejarte de la presencia de Dios. Y sí, pocas personas tienen acceso a este entendimiento. Pocas personas se detienen a reflexionar sobre lo que realmente les está robando la fe de una forma tan sutil. Pero llegaste, y no fue por casualidad. Respira hondo ahora y abre tu corazón, porque Jesús te habla, y Él tocará donde nadie más ha podido hacerlo. Sacará a la luz lo que no tuviste el valor de contarle a nadie. Te revelará el secreto detrás del silencio que ha asfixiado tu alma. Entonces, si este video te llega ahora, debes saber que hay una razón espiritual mayor. Estás a punto de vivir un momento que puede transformar por completo el rumbo de tu fe. Pero primero, necesitas escuchar, porque lo que viene a continuación es algo que se ha mantenido oculto durante demasiado tiempo y hoy finalmente será revelado. No estás aquí por casualidad. Algo en tu espíritu se ha sentido atraído por este mensaje porque Jesús te habla y Él sabe exactamente lo que tu alma ha estado enfrentando en silencio. Respira hondo ahora y abre tu corazón. Este momento es sagrado. Hay algo que Jesús quiere liberar sobre tu mente y tu yo interior, algo que puede ser el comienzo de tu sanación emocional y restauración espiritual. Pero para eso, es imprescindible que te quedes. Hay una revelación por delante, poderosa, urgente, que cambiará tu vida. Y Jesús ha revelado algo muy importante sobre esta situación en la que estás viviendo. Y necesitas escucharlo antes de dejar este video. Si alguna vez has sentido que tus pensamientos te alejan de la fe, que la ansiedad te asfixia incluso cuando todo aparentemente está en calma, o que el silencio de Dios ha sido ensordecedor dentro de ti, entonces comenta ahora con fe y valentía: Jesús me revela lo que nadie ve. Esta declaración es espiritual. Es tu respuesta activa a lo que está por suceder. Es como si dijeras: estoy listo, Señor, háblame ahora. Y si este mensaje ya ha empezado a tocar tu corazón, si sientes que esta palabra va dirigida directamente a ti, entonces disfruta del vídeo como un acto de evangelización. Cada me gusta ayuda a que esta palabra llegue a alguien que hoy puede estar a punto de darse por vencido. Suscríbete al canal como alguien que decide caminar más cerca de la voz de Jesús. Porque en este canal cada vídeo es un encuentro, cada mensaje es un llamado. Y Jesús te habla,
profundamente, con amor, con verdad, con dirección, prepararse, porque lo que está por revelarse puede ser exactamente lo que tu corazón ha estado pidiendo a Dios en secreto. Es cuando el mundo parece haberse calmado, cuando la mente empieza a gritar. A veces el ruido más grande no viene del exterior, sino del interior. Un caos interior que se manifiesta no en palabras, sino en pensamientos susurrados y constantes, que agotan tus fuerzas, debilitan tu fe y te dejan al borde de una rendición silenciosa. Es esta voz silenciosa la que oculta el peligro real, porque nadie ve, nadie escucha, pero dentro de ti algo se está rindiendo. Y es en este territorio invisible donde se desarrolla la guerra más cruel, en el silencio del alma que finge estar en paz, pero Jesús te habla, y Él va a la raíz de ese dolor que intentas ignorar, pero que te devora por dentro. Elías, un hombre de Dios, poderoso en palabras, audaz en acciones. Alguien que se había enfrentado solo a los profetas de Baal y había visto fuego descender del cielo en respuesta a su fe. Pero inmediatamente después de esta gran victoria espiritual, huye, corre hacia el desierto, escóndete en una cueva y quiere morir. ¿Cómo puede alguien tan usado por Dios, tan lleno de autoridad espiritual, verse vencido por un deseo tan intenso de renunciar a todo? Es porque hay una especie de cansancio que no grita, una especie de cansancio que se disfraza de silencio. Y cuando Elijah entra a la cueva, no solo toma su cuerpo, también toma sus pensamientos. Y allí, en esa oscuridad, el enemigo susurra: se acabó, estás solo, nadie entiende, Dios te ha abandonado. Pero Dios, Él no le habla a Elías en 1200 medio de un terremoto. Ni siquiera en medio del fuego, ni siquiera truenos o relámpagos. La Biblia dice: y he aquí, se oyó una voz apacible y delicada, una voz que penetra en lo más profundo del alma, porque cuando nuestra mente es bombardeada en silencio, Dios no responde con gritos, responde con presencia, camina hacia el campo donde se libra la batalla y dice: aún no ha terminado, todavía estoy aquí. No estás solo. ¿Cuántas veces has entrado tú también en una cueva emocional? ¿Cuántas veces la presión de la vida, las exigencias, las expectativas, incluso tu propia espiritualidad, te han empujado a este lugar interno de escape? Rezas, pero sientes que nada cambia. Crees, pero tienes miedo de continuar. Y poco a poco te vas acostumbrando al silencio. Pero lo que necesitas saber, y tal vez nadie te lo haya dicho, es que el mayor plan del enemigo no es hacer ruido, sino plantar pensamientos silenciosos. Pensamientos que dicen: ya no tienes un propósito, este dolor no desaparecerá, Dios ya no te usa. Es en este momento que tu fe comienza a desvanecerse, no por falta de oración, sino por un exceso de pensamientos tóxicos no afrontados. Y la respuesta de Dios a Elías cambia las reglas del juego. Porque Él no solo le habla a Elías, sino que también le da dirección. Él dice: vuelve a tu camino. Dios restaura, reposiciona y envía nuevamente. Esto revela algo profundo. Incluso cuando nuestra mente está en silencio y nuestros pensamientos se convierten en cavernas, Jesús os habla. Él entra en este silencio y nos invita a levantarnos, a salir de la oscuridad mental y volver a caminar. ¿Alguna vez has notado cómo los pensamientos sutiles son los más destructivos? La mente puede estar en silencio ante los demás, pero dentro de ti hay una guerra. Nadie ve, pero Dios ve, y Él no solo ve, habla. Y cuando habla es para sacaros de la cueva y reavivar la llama de la fe. El enemigo quiere que penséis que este silencio es normal, que este retraimiento es solo cansancio, pero no lo es. Es una estrategia espiritual para paralizarte. Y si continúas ignorando estos pensamientos, pueden llevarte a creer que Dios se ha quedado en silencio, cuando en realidad está susurrando algo que aún no te has detenido a escuchar. Regresar
Si alguna vez has estado en esa cueva emocional, si tus pensamientos han estado gritando mientras tu boca está en silencio, di ahora con fe: Jesús, sácame de la cueva. Esta no es una frase simbólica, es un clamor espiritual, un grito silencioso que Dios escucha. No importa cuán profundo hayas llegado, Él está listo para sacarte de ese lugar. Pero necesitas responder, necesidad de declarar, necesitas posicionarte. No dejes que esta palabra pase como un vídeo más. Jesús te habla y ahora Él está esperando tu respuesta. Pero eso no es todo. Hay un dolor aún más sutil, más común de lo que parece, y que muchas veces se confunde con la racionalidad espiritual. Un pensamiento silencioso que no cuestiona a Dios en voz alta, sino que vive ahogado en dudas en su interior. ¿Y qué sucede cuando la fe permanece en el discurso, pero muere en la práctica? Prepararse, porque lo que viene después puede estar aún más cerca de tu realidad de lo que imaginas. Pero eso no es todo. Hay otro tipo de silencio que ha borrado la fe de miles de personas. Un silencio aún más traicionero, porque no conlleva el dolor declarado ni el abandono asumido. Viene disfrazada de racionalidad, de prudencia, de lucidez. Es el silencio de la duda que no se expresa, pero que vive en el corazón. La duda que no niega a Dios, sino que cuestiona sus promesas internas. La duda que no abandona la fe, pero ya no espera nada de ella. Es el tipo de pensamiento silencioso que sofoca la esperanza, erosiona la confianza y borra lentamente la fe sin emitir ningún sonido. Y aunque no digas nada, aunque sigas con los mismos rituales espirituales, por dentro ya no crees de la misma manera, y ahí es exactamente donde Jesús te habla. Imagínese el rostro de un discípulo que caminó con Jesús, quien vio los milagros, que escuchó las palabras de vida eterna, que vio a los muertos resucitar y las aguas calmarse ante una simple orden. Pero, al oír de los otros discípulos que Jesús había resucitado, no puede creerlo. No lo rechaza. Él simplemente duda. Si no veo, si no toco, no creeré. Esas fueron las palabras de Tomás. No hablado con odio, no dicho con rebeldía, pero con una tristeza profunda, con el cansancio de alguien que amó tanto, en que ahora ya no sabe esperar. Y quizás ahí sea exactamente donde se encuentra hoy su fe. Todavía crees, pero ya no como antes. Todavía rezas, pero no con el mismo compromiso. Sigues caminando, pero por dentro te hundes en preguntas que nadie escucha. Porque a diferencia de la ira, la duda no hace ruido, se acomoda en silencio y ocupa espacio. El mismo Tomás que dijo: vayamos con Jesús y muramos con Él, ahora está paralizado. Ya no es lo mismo. Algo se rompió dentro de Él. Quizás algo se rompió dentro de ti también. Y tratas de volver al mismo nivel de fe. Intentas reavivar la llama, pero nada parece funcionar. Porque la raíz de la duda no se puede eliminar con un esfuerzo emocional. Solo la presencia viva de Jesús puede sanar esta fractura invisible del alma, y entonces aparece Jesús. Pero Él no aparece con reprensión. Él no dice: me fallaste. Él no se aleja. De lo contrario, entra en la habitación, preséntate a todos. Pero mira a Tomás y dice: tocad, mirad. No seáis incrédulos, sino creyentes. Y es en ese momento que algo se rompe en el interior de Tomás. La duda no se destruye con pruebas, sino con un encuentro. El contacto físico no fue lo que sanó a Tomás. Era la sensibilidad de un Dios que comprendió su dolor silencioso y la encontró. Quizás lo que tu fe necesita ahora no son más promesas, más elogios, más predicación. Quizás lo que necesitas es una cita. Desde el momento en el que Jesús entra exactamente en la habitación de tu mente, donde los pensamientos están en conflicto, donde Él dice: te veo, te escucho, entiendo tu duda y no te condeno por ello. Esta es la curación que restaura.
Esta es la voz que no grita, sino que transforma. Esta es la prueba de que incluso cuando ya no puedes verbalizar tu fe, Jesús todavía te habla. Y luego dice, bienaventurados los que no vieron pero creyeron. Esta frase es tan profunda, tan divina, tan transformadora, porque no es un juicio, es un honor. Jesús está diciendo, te encontré en tu duda, pero hay una bendición para aquellos que, incluso sin verlo, continúan creyendo. No está diciendo que Tomás esté excluido de esta bendición. Él está invitando a Tomás y a usted a este nuevo nivel de fe. Un nivel en el que no dependes de respuestas, toques, señales, donde tu fe no esté impulsada por la confirmación, sino por la confianza. Lo que usted llama fe es solo una serie de expectativas que deben cumplirse para poder continuar. Estás más atado a la necesidad de ver, tocar, sentir, que al simple hecho de confiar. Porque si es así, no estás solo. El propio Tomás pasó por esto, y Jesús no lo rechazó, lo encontró, y Él quiere hacer lo mismo contigo ahora. Si esta palabra te confronta, si te das cuenta de que tu fe ha sido socavada por pensamientos silenciosos que nadie notó, comenta ahora con valentía, Jesús, entra en la habitación de mi duda. No es solo un comentario, es un acto de rendición, es un grito de ayuda espiritual, es el reconocimiento de que todavía quieres creer, incluso cuando tu corazón está en conflicto. Jesús está aquí, y Él te está mirando a los ojos ahora como miró a los ojos de Tomás. Él está diciendo, te entiendo, solo necesitas permitirle tocar esa parte oculta de tu corazón. No huyas más, no lo niegues más, no te culpes más. Declárelo ahora. Jesús está respondiendo, pero eso no es todo. Y lo que viene a continuación puede tocar algo aún más profundo de lo que imagina. Porque hay un pensamiento aún más destructivo que la duda, el pensamiento repetido, cansado, susurrado cada día, de que tu vida nunca cambiará. ¿Y si te dijera que hubo alguien en la Biblia que pensó exactamente así, pero un simple toque lo transformó todo? Prepararse, porque lo que suceda en la siguiente historia confrontará directamente ese pensamiento que te ha mantenido paralizado durante tanto tiempo. La duda puede corroer silenciosamente la fe, pero hay otro enemigo aún más astuto, que se esconde tras el velo de la rutina, la repetición y el agotamiento emocional. El pensamiento que dice, no cambiará. Este pensamiento no llega como una tormenta, no se enfrenta a Dios directamente, de lo contrario, se acomoda con delicadeza, como quien no quiere nada. Y de repente, un día te despiertas y te das cuenta de que estás viviendo solo para sobrevivir. Haces todo bien, ahora, frecuente, funciona, pero dentro de ti ya no esperas cambios. Es como si tu alma se hubiera detenido en el tiempo y tu fe estuviera congelada en el estancamiento. Y entonces es cuando Jesús te habla. Porque este tipo de pensamiento puede parecer inofensivo, pero es una de las armas más eficaces para borrar la fe de un corazón cansado. Había una mujer. No sabemos tu nombre, solo tu dolor. Un dolor que duró 12 años, un flujo de sangre constante que además del sufrimiento físico traía vergüenza, exclusión y soledad. Debido a su condición, se la consideraba impura. No podía tocar a nadie, no se podía tocar. Durante 12 años, cada día fue una repetición del mismo dolor. Gastó todo lo que tenía en médicos, probé todas las soluciones humanas, pero nada cambió, nada mejoró, nada curado. Es en este punto de la historia donde nos encontramos muchos de nosotros. Quizás usted también esté viviendo con algo que no ha cambiado en años. Una situación que ya ha intentado solucionar por todos los medios. Una herida emocional, un miedo profundo, una ansiedad que se niega a desaparecer y luego, en el silencio de tus pensamientos, empiezas a repetir, siempre será así. Lo he intentado todo, nada cambiará,
Pero esta mujer hizo algo diferente. Incluso después de 12 años de frustración, se atrevió a pensar de manera diferente. Ella no dijo, si Jesús me ve, seré sanada. Tampoco dije, si Él me llama, iré. Ella se dijo a sí misma, si tan solo toco su ropa, seré sanada. Este pensamiento no fue gritado, no quedó expuesto. Estaba en silencio, interno, pero fue suficiente para desencadenar el milagro. La verdadera fe muchas veces comienza en el silencio y rompe con el estancamiento mental, rompe con la lógica del dolor prolongado, rompe con el pensamiento repetido de que nada cambiará. Ella fue a Jesús. En medio de la multitud, ante el riesgo de ser juzgada, empujada, rechazada, ella extiende la mano y toca. Y en ese momento sucede algo invisible. Jesús se detiene y pregunta, ¿quién me tocó? Los discípulos están asombrados. Todos están jugando. La multitud lo presiona, pero Jesús sintió algo diferente. Una fe silenciosa, pero poderosa. Y allí declara, hija, tu fe te ha sanado. ¿No necesitas también romper con ese pensamiento que te hace creer que tu vida ya está determinada? ¿Que ya no hay espacio para empezar de nuevo? ¿No es hora de silenciar la voz del conformismo y empezar a declarar, aunque sea en silencio, si toco a Jesús, mi historia cambiará? Porque quizás tu mayor milagro esté a solo un pensamiento de fe de distancia. No se trata de gritar, no se trata de llamar la atención, se trata de creer, incluso en silencio, incluso sin fuerzas, incluso después de años de frustración. Esta mujer podría haberse rendido. Tenía todos los motivos para hacerlo, pero decidió volver a creer. Eligió jugar, y eso cambió todo. ¿Y tú? ¿Seguirás diciéndote a ti mismo que nada cambiará o extenderás tu mano espiritual y tocarás por fe a aquel que puede hacer nuevas todas las cosas? Si esta palabra te confronta por dentro, si te das cuenta de que estás atrapado en este ciclo de repetición mental que dice no hay otro camino, comenta ahora con fe, elijo tocar a Jesús. Y si sientes que este mensaje te habló directamente, disfruta este video ahora. Este simple gesto es un acto de fe, un acto de evangelización. Cada me gusta hace que esta palabra llegue a otras personas que, como tú, pueden sentirse asfixiadas por la idea del estancamiento. Y suscríbete al canal. Aquí, cada video es una convocatoria divina. Jesús te habla y te llama a romper con este ciclo y experimentar una transformación real. No te escondas más detrás de la rutina espiritual. No te acostumbres al dolor. Reaccionar, declarar, compartir, porque el toque podrá ser silencioso, pero el milagro será visible. Pero espera, hay algo aún más profundo, porque no siempre es el dolor prolongado el que genera este silencio espiritual. A veces es la sensación de que has ido demasiado lejos, que ya estás tan lejos de Dios que ni siquiera sabes si Él todavía te espera. ¿Qué pasaría si te dijera que Jesús habló exactamente de esto? Prepararse, porque lo que escuches a continuación podría hacer añicos la mentira más grande que el enemigo ha puesto en tu mente. No fuiste demasiado lejos, y tu regreso puede comenzar ahora. A veces no es el tiempo de espera lo que nos cansa, no es el dolor físico, ni siquiera la ausencia de respuestas. A veces lo que más duele es el pensamiento silencioso de que Dios nos ha abandonado. Es despertar y sentir como si Él ya no estuviera allí, como si fuéramos olvidados, dejados de lado, irrelevantes para el cielo. Y esto no se grita, nadie escucha. Muchas veces sigues adorando, cantando, sirviendo, pero por dentro algo grita, ya no me ve. Este es uno de los pensamientos más peligrosos que el enemigo siembra en nosotros porque socava la identidad, rompe la intimidad y aleja el corazón del Padre. Y es en este preciso momento que Jesús os habla. Imagina la escena.
un joven que pidió su herencia anticipadamente. Quería vivir lejos de su padre, explorar su libertad, seguir sus propios caminos, y así lo hizo. Pero lo que parecía libertad se convirtió en esclavitud. Lo que parecía autonomía se convirtió en miseria. Lo pierde todo, no solo dinero, sino dignidad. Termina entre los cerdos queriendo comer lo que ellos comen, y es precisamente allí, en este silencio existencial, donde surge un pensamiento, un susurro, un fragmento de memoria. En la casa de mi padre, hasta los sirvientes viven mejor que esto. Pero no piensa en regresar como hijo. No se atreve a imaginar que será recibido con alegría, porque dentro de él la culpa ya había construido una narrativa. Has ido demasiado lejos, estás demasiado sucio, te has desviado demasiado. ¿Cuántas veces te has sentido así también? No porque gritó contra Dios, sino porque lentamente se alejó, porque los errores se acumularon, porque los pensamientos te llevaron muy lejos. Y ahora, aunque quieras volver, algo dentro de ti dice, ya no es posible, ya no soy digno, tal vez ni siquiera me quiera de regreso. Este es el dolor del hijo pródigo, y esta es la mentira que el enemigo intenta mantener viva, que vuestro distanciamiento de Dios es definitivo. Pero presta atención, porque Jesús contó esta historia precisamente para revelar el corazón del Padre. Y lo que nadie se da cuenta, y lo que ahora puede transformarlo todo, es que el Padre nunca salió de casa, nunca dejó de esperar, nunca dejó de mirar el camino. Y cuando ve a su hijo a lo lejos, sale corriendo. Él corre, un hombre de esa época, de esa posición, corriendo hacia un hijo sucio, roto, arrepentido. Eso rompe toda lógica humana, pero no la lógica del amor de Dios. El hijo comienza su discurso ensayado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre ni siquiera le deja terminar. Lo abraza, él lo besa, llama a sus sirvientes y les dice, traedle el mejor vestido, poned el anillo en su dedo, calzadle los pies. Porque en el reino de Dios, el arrepentimiento no es el final de la historia, es el comienzo de nuevo. Y todo comienza con un pensamiento, me levantaré e iré a mi Padre. Fue este pensamiento el que reactivó la conexión. Eso destruyó la mentira de la eterna distancia, esa identidad restaurada. ¿Qué pasaría si te dijera que ese mismo pensamiento podría ser tuyo hoy? Que puedes incluso ahora, todavía herido, todavía confundido, todavía lejos, decir, volveré. Porque el regreso no comienza con pasos físicos, comienza en la mente, comienza en el espíritu, comienza con la decisión de abandonar el lugar donde te ha colocado el dolor y ve hacia aquel que nunca dejó de amarte. Sí, sientes que has ido demasiado lejos, que la vergüenza te ha alejado de Dios. Di ahora con sinceridad, quiero volver a casa. Esta declaración es más que palabras, es una respuesta espiritual, es la ruptura del silencio, es el primer paso atrás. Jesús te habla y te dice ahora, aún es tiempo, todavía eres un hijo, todavía eres amado, todavía hay un anillo, un traje nuevo, un asiento en la mesa esperándote. No te quedes callado, no lo dudes. Comentario, compartir, regresar, porque el corazón del Padre está abierto y Él ya corre hacia ti. Pero eso no es todo, porque hay otro tipo de silencio que paraliza, no por separación, sino por culpa, no porque te sientas lejos, sino porque crees que no mereces nada más. Y si te dijera que alguien que caminó junto a Jesús pasó por esto, que a pesar de conocer de cerca al Maestro, escuchó un pensamiento silencioso que decía, fallaste, y ahora se acabó. Lo que viene después podría destruir la mentira más cruel que ha estado resonando en tu interior. Prepararse, porque la próxima historia mostrará que Jesús no solo perdona, Él restaura. Él no se escapó, Él no se alejó, no cambió a Jesús por algo mundano. Él estaba allí, al lado del Maestro, vio los milagros, caminó por los mismos caminos, escuchó palabras que el mundo nunca olvidaría.
y aún así lo negó. No una, sino 3 veces. La escena resuena como un grito ahogado en el alma de quien ya ha traicionado su fe. Pedro, el discípulo impulsivo, el que prometió no abandonar nunca a Jesús, se vio aplastado por un miedo tan profundo que la única salida que encontró fue mentir. No lo conozco. 3 veces. En cuestión de horas, Pedro pasó de la promesa al desmentido, y cuando cantó el gallo, el silencio cayó sobre él con un peso insoportable, porque hay un tipo de culpa que no necesita voces externas. Habla a sí mismo, dentro de la mente. Ella repite una y otra vez: fallaste, no, mereces más. Este es el tipo de pensamiento silencioso que paraliza. Eso hace que el alma crea que el error borró el propósito. Pero es en este momento cuando Jesús os habla. Peter no se fue simplemente, volvió a pescar, regresó a su antigua vida, como si se dijera a sí mismo: ya no tengo un lugar en la misión. Pero lo que pocos se dan cuenta es que Jesús, ya resucitado, va al encuentro de Pedro. No espera que regrese, Él lo busca, y cuando lo encuentres, no lo confrontes con acusaciones. Él enciende un fuego, prepara pan, espera el momento, y luego pregunta: Pedro, ¿me amas? 3 veces. Una pregunta por cada negación, pero no como alguien que cobra, como alguien que cura, como quien convierte la culpa en una nueva misión. Porque Jesús no solo perdona, Él restaura. Ahora detente y piensa: ¿cuántas veces te has sentido como Pedro? Todavía crees, pero ya no te sientes digno. Continúa caminando, pero ya no siente que pertenece. Sabe que Dios existe, pero no puede verse siendo utilizado por Él nuevamente. Crees que lo que hiciste te sacó del plan, y este pensamiento, no merezco empezar de nuevo, se convirtió en una prisión interna. Sonríes a la gente, pero por dentro todavía escuchas la misma voz: fallaste, se acabó. ¿Y si te dijera que esto es mentira? Que Jesús sabía que Pedro caería, pero aún así lo eligió. Que Él ya ha visto tus caídas y aún así te llama. El verso es claro. Después de preguntarle a Pedro 3 veces si lo ama, Jesús no se limita a escuchar. Él lo envía. Apacienta mis ovejas, convierte la culpa en misión, toma lo que parecía el final y lo convierte en un comienzo, porque en el reino de Dios, el arrepentimiento sincero no genera castigo, genera dirección. Lo que Pedro pensó que era su fin, Jesús lo usó como su comienzo. La negación se convirtió en el portal para rendirse, y la vergüenza se cambió por responsabilidad. ¿Has dejado que la culpa defina tu viaje espiritual? ¿Has permitido que un error determine tu valor para Dios? Porque si es así, estás viviendo bajo una mentira que necesita ser rota hoy. Jesús te habla y te dice: te conozco, sé lo que hiciste, y aún así te deseo, no para castigarte, pero para enviarte. Porque Dios no usa personas perfectas, Dios usa restaurado. Si sientes que estás atrapado en la culpa, que un error te ha impedido volver a servir, comenta ahora con verdad: Jesús, restaura mi propósito. Esta no es una frase religiosa, es un grito de quien está dispuesto a romper el silencio de la vergüenza y vivir el nuevo comienzo que solo Jesús puede dar. Y si este mensaje está confrontando tu alma, comparte este video con alguien que necesita saber que Dios todavía llama a aquellos que han fallado. Porque nadie está fuera del alcance de la restauración divina. Comenta ahora: Jesús está aquí y Él te está llamando a regresar, no al punto donde caíste, sino al lugar donde Él siempre quiso llevarte. Pero eso no es todo, porque hay un tipo de agitación interna que muchas veces confundimos con sabiduría, con responsabilidad, con racionalidad espiritual, cuando en realidad es una ansiedad disfrazada, una mente que lo planifica todo, pero no se fía de nada. ¿Qué pasaría si te dijera que Jesús vio esto de cerca? Que hay una historia donde Él confronta este tipo de pensamiento sin alzar la voz, solo con amor y verdad.
Lo que viene a continuación puede cambiar por completo la forma en que aborda la ansiedad espiritual. Prepararse. Porque la siguiente palabra podría ser el alivio que tu mente ha estado buscando. Algunos dolores no emiten ningún sonido. Se esconden detrás de una rutina impecable, de una vida aparentemente productiva, a partir de la planificación detallada de cada paso. Pero detrás de todo esto hay un corazón inquieto, una mente acelerada, un espíritu agotado. Incluso rezas, pero no puedes descansar. Confías, pero al mismo tiempo intentas controlar cada detalle. Y esta tensión entre fe y ansiedad te consume por dentro. Parece lógico, se siente como responsabilidad, pero en realidad es miedo disfrazado de organización. Y cuando eso sucede, ya no sabes si estás viviendo por fe o por autoconservación. Es en este momento silencioso y sutil que Jesús te habla. Jesús estaba en casa de Marta y María, dos hermanas, dos maneras diferentes de afrontar la presencia del Maestro. María se sentó a sus pies, escuchando cada palabra. Marta, en cambio, estaba ocupada con todo lo que la rodeaba. Preparé la casa, la comida, cuidé los detalles. Ella no estaba haciendo nada malo, quería servir. Pero el problema no era lo que estaba haciendo con sus manos, era lo que estaba pasando por su mente. Marta estaba inquieta, preocupado, tratando de controlarlo todo. Y luego, en un momento de frustración, se acerca a Jesús y le pregunta: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola?» Jesús la mira con compasión y le dice: «Marta, Marta, estás inquieta y te preocupas por muchas cosas, pero solo es necesaria una, y María eligió la parte buena». La respuesta de Jesús no fue una crítica a la organización, fue una invitación a descansar, un llamado a salir del lugar de ansiedad y entrar al lugar de adoración. Porque mientras Marta estaba impulsada por el miedo de que todo saliera mal, María se entregó al resto de que si Jesús estaba allí, nada más tenía que ser perfecto. Marta estaba tan preocupada por hacer todo bien que casi pierde la oportunidad de simplemente estar con Él. ¿Cuántas veces te has visto tú también en este lugar? No por falta de fe, sino porque intenta que todo esté bajo control. Rezas, pero no te dejes ir. Se lee la palabra, pero no calla el alma. Sirves, pero te olvidas de sentarte. Y ese tipo de ansiedad es engañosa. No grita, pero susurra todo el tiempo. Si no lo haces, no pasará nada. Si descansas, todo se desmoronará. Y así, tu fe es devorada por la necesidad de tener todo bajo control. Pero hay una verdad de la que es necesario hacer eco ahora. La fe no es ausencia de acción. La fe es una confianza profunda en que incluso cuando te detienes, Dios continúa actuando. Jesús no quería que Marta se quedara quieta, quería que Marta estuviera presente. Él no la llamó pecadora, la llamó inquieta, porque sabía que, aunque Él sirviera, ella estaba lejos. Y esta distancia interior es la misma que muchos viven hoy. Un alma demasiado ocupada para escuchar la voz de Dios, un corazón demasiado pesado para simplemente sentarse. Si sientes que has estado experimentando este tipo de ansiedad, donde hasta lo espiritual se ha convertido en una carrera mental, comenta ahora con sinceridad: Jesús, enséñame a descansar. Esto no es solo una frase, es una entrega. Es una entrega interior, es una decisión de sentarte a los pies del Maestro y dejar que Él te guíe. Jesús te habla y te dice ahora: no necesitas controlarlo todo, solo necesitas confiar. Y si esta palabra le llegó al corazón, envíe este video a alguien que también experimente este cansancio disfrazado, porque hay muchos sirviendo, pero pocos sentados. Comparte esta liberación. El descanso es un acto de fe, pero eso no es todo, porque hay un dolor aún más paralizante. No es culpa ni ansiedad, es miedo, un miedo que no se dice, sino que se siente.
Eso te impide actuar, eso te frena, incluso cuando todo está listo para que des el siguiente paso. ¿Qué pasaría si les dijera que incluso los grandes líderes religiosos han sentido este bloqueo? Que incluso los elegidos de Dios temblaron ante el desafío. Lo que sigue revelará que el coraje no es la ausencia de miedo, es la perseverancia a pesar de él. Prepárese, porque la próxima historia lo enfrentará profundamente y liberará su movimiento de fe. El miedo no siempre se presenta como pánico. A veces se manifiesta como prudencia, como ese pensamiento cauteloso que dice, mejor no lo intentes ahora, espera un poco más. ¿Qué pasa si fallas? Pero lo que parece sabiduría puede ser en realidad miedo disfrazado de lógica. Un miedo tan silencioso que ni siquiera te das cuenta de que te ha paralizado. Él no te impide creer, solo te impide actuar. Y quizás hoy el mayor ataque a tu fe no sean las circunstancias que te rodean, sino la vacilación dentro de ti. Jesús te habla ahora del silencio del miedo que te impide cruzar el Jordán. Joshua se enfrentó a un escenario tan grandioso como aterrador. Moisés había muerto. El líder que había dividido el mar, que había hablado con Dios en el Sinaí, que había guiado al pueblo durante 40 años, ya no estaba allí. Y ahora Josué tenía una responsabilidad casi imposible: conducir a millones de personas a la tierra prometida. Y el primer obstáculo fue inmenso: el río Jordán. En 1900, temporada de inundaciones. Las aguas se desbordaron, violentas. La gente esperó. Y Joshua en silencio se preguntó, ¿y si no lo logro? ¿Qué pasa si Dios no hace por mí lo que hizo por Moisés? Y fue en este escenario que Dios interrumpe los pensamientos silenciosos de Josué con una palabra directa, firme y amorosa. No te lo ordené. Sed fuertes y valientes. No temáis ni desmayéis, porque el Señor vuestro Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios no solo lo estaba animando, se enfrentaba al miedo que se había apoderado del lugar más íntimo, la mente. Porque antes de cruzar el Jordán con los pies, Josué necesitaba cruzar sus propios pensamientos. Este es el dolor de muchos hoy. Personas que saben lo que Dios prometió, que incluso creen, pero no pueden salir de su lugar, porque el miedo no ha desaparecido, está dentro. Está en la forma en que interpretas los desafíos, en los pensamientos que surgen en las primeras horas de la mañana, en los argumentos que creas para no dar el paso de fe. Y al igual que Josué, te encuentras frente a algo que Dios te dijo, que cruzaras, pero dudas. Espera a que se abran las aguas primero. Pero en esta historia, el orden de Dios fue invertido. Los sacerdotes debían entrar en el río antes de que retrocediera. El milagro llegó tras el paso, no antes. Y quizás eso sea exactamente lo que Jesús quiere decirte hoy. El miedo que te paraliza solo será superado cuando te muevas, cuando decides cruzar aún con el corazón temblando. Cuando dejas de esperar la confirmación, eso solo llegará después del primer paso, porque la fe que agrada a Dios no es la que espera que todo tenga sentido. Ella es la que camina incluso cuando no hace nada. ¿Cuántas promesas se retienen porque se espera el momento adecuado? ¿Cuántas palabras de Dios han sido archivadas por tu inseguridad? La fe no es ausencia de miedo. Es valentía a pesar del miedo. Dios no le dijo a Josué que esperara a que pasara el miedo. Ordenó actuar a pesar de él. Él dijo, sed fuertes y valientes. En otras palabras, elige esto, adopte esta postura. Y la misma invitación se les extiende a ustedes ahora. Si esta palabra te confronta, si reconoces que has estado posponiendo pasos importantes por miedo, escribe con fe y valentía en los comentarios. Hoy cruzo al otro lado. Esta declaración espiritual no pretende impresionar a nadie, pretende romper el silencio interior que te ha mantenido estancado durante tanto tiempo. Y si este mensaje te habló, si te liberó de un miedo que nadie más conocía, entonces haz clic en me gusta, como si dijeras,
elijo moverme por fe. Tu presencia puede ser un instrumento de Dios para alcanzar otra vida que está a punto de rendirse. No subestimes el poder de un simple acto. La fe también se expresa de esta manera. Comparte este video con cualquier persona que conozcas que esté dudando por miedo. Este podría ser el empujón que necesitas, pero espera, porque hay un dolor aún más oculto, un dolor que no paraliza, sino que agota. No es miedo, es ausencia. No hay duda, es sequedad. El corazón sigue creyendo, pero la oración ya no fluye. Las palabras desaparecieron, y lo único que queda es un silencio tan profundo que parece como si incluso Dios se hubiera quedado en silencio. Lo que sigue trata sobre este tipo de silencio, aquel en el que ya no hay voz, solo pensamiento. Pero créeme, incluso este tipo de oración, Dios escucha. El coraje que nos hace avanzar, como hemos visto, no siempre es ruidoso. A veces es un paso silencioso, dado con el corazón aún temblando. Pero, ¿qué pasa cuando el paso ni siquiera se da? Cuando la fe no se traduce en acción, no por miedo o duda, sino por un silencio más profundo, un silencio que sofoca incluso la oración misma. ¿Alguna vez has sentido esto? No es que te hayas alejado de Dios, pero sientes como si tu voz hubiera desaparecido. Incluso intentas orar, pero no sale nada. Las palabras se atascan, el alma parece deshidratada y el único sonido que escuchas es el de tus pensamientos. Y aquí es donde muchos creen que Dios se ha distanciado, que ya no oye, que también guarda silencio. Pero, ¿y si te dijera que hay un momento en la Biblia donde el cielo mismo responde a un corazón que no dijo una sola palabra? La historia trata sobre Ana, madre del profeta Samuel. Pero antes de ser recordada como madre, estuvo marcada por otra identidad, estéril. Y en esa cultura, ser estéril era mucho más que una condición física. Era una carga emocional devastadora. La mujer que no podía dar a luz era vista como maldita, despreciada y motivo de burla. Y Ana llevaba esto todos los días. Ella iba al templo año tras año, y la Biblia dice que lloró y no comió. No fue solo dolor físico, fue un grito interno, un silencio que dolía, y cuando finalmente fue al templo a orar, no pudo decir nada. Solo se movían sus labios, pero su voz no se escuchaba. 2 Samuel 1:13. El sacerdote Elí, al verla así, pensó que estaba borracha. En otras palabras, nadie entendió. Ni siquiera el representante de Dios en ese momento pudo discernir que ese silencio era oración. Pero Dios entendió, y Él respondió. Lo que parecía demasiado débil para ser considerado fe tocó el cielo, porque no se trataba de la fuerza de la oración, sino de la intensidad del corazón. Dios no necesita el volumen de tu voz para escucharte. Escucha incluso lo que no puedes articular. Incluso el pensamiento atrapado, el deseo avergonzado, la petición tácita, y a veces Él responde a lo que ni siquiera le has pedido todavía. Ana salió de ese templo sin ninguna prueba de que hubiera sido escuchada, sin manifestaciones, ninguna confirmación visible, pero algo en ella cambió. Ella empezó a comer, su rostro ya no era el mismo, y al poco tiempo sucedió lo imposible, quedó embarazada. El hijo que ella dio a luz sería uno de los más grandes profetas de la historia de Israel. Y todo empezó en silencio, porque fue allí, en la oración silenciosa, que Ana dejó de orar con palabras y empezó a orar con el alma. ¿Alguna vez has experimentado esto? ¿Alguna vez has intentado orar y sentiste que no salía nada? ¿Que todo estaba pensado, confuso y estancado? ¿Alguna vez has creído que esto era un signo de debilidad espiritual? Entonces, este mensaje es para ti, porque Jesús os habla ahora y os dice, escucho hasta vuestro silencio. Si esta palabra te confronta y te consuela al mismo tiempo, comenta con valentía y vulnerabilidad, Jesús, escucha mi silencio. Quizás no puedas escribir mucho,
Quizás ni siquiera tengas fuerzas para explicar, pero escribe esto, declare esto como oración. Y comparte este vídeo con alguien que esté demasiado callado para pedir ayuda. Tal vez necesite saber que hasta los pensamientos más reprimidos llegan a Dios. Pero eso no es todo. Existe un tipo de silencio espiritual aún más sutil. No es el silencio de la oración, sino de la esperanza. Una fe que todavía se declara en palabras, pero que ya no vibra por dentro. Un tipo de creencia que sigue diciendo «yo creo», pero en el fondo ya no espera a que algo realmente suceda. Lo que viene a continuación puede revelar a uno de los mayores saboteadores silenciosos de la fe. Y cuando veas esto, entenderás por qué algunas promesas aún no se han cumplido. El silencio de la oración puede ser doloroso, pero hay otro tipo de silencio que es aún más sutil y más peligroso. Es cuando sigues diciendo que crees, sigues yendo a la iglesia, tal vez hasta participas en ministerios, pero por dentro ya no esperas nada. Es la fe que se viste de apariencia, pero que ha sido corroída por las decepciones, el cansancio, los retrasos. No niegas a Dios, pero tampoco crees con el mismo fervor. Tu corazón está entumecido. Ya no le mueven las promesas. Ya no espera respuestas. Este es el tipo de silencio que más consume. La fe aún vive en la boca, pero murió en la espera. Esto es lo que les sucedió a dos discípulos en el camino a Emaús. La escena tiene lugar poco después de la crucifixión de Jesús. Los que siguieron al Maestro quedaron abrumados por la frustración. Vieron milagros, escucharon promesas, vieron el cielo abierto, y de repente todo terminó con un cuerpo clavado en una cruz. Ese viernes parecía haber enterrado no solo el cuerpo de Cristo, sino la esperanza de todos los que creían en Él. Y fue en este estado que los discípulos caminaron por Emaús. 7 millas de silencio, 7 millas de decepción, 7 millas donde se hablaba de todo menos de la fe. Y entonces Jesús aparece entre ellos, pero no lo reconocen. Esto es simbólico. Cuando la decepción se apodera de la fe, puedes estar del lado de Jesús y aún así no darte cuenta. La Biblia dice que a sus ojos se les impidió reconocerlo. Y él pregunta, ¿de qué hablas mientras caminas tan triste? Ellos responden, esperábamos que fuera Él quien rescataría a Israel. Lucas 24:21. Esta frase lo revela todo. El tiempo verbal está en pasado. Estábamos esperando. En otras palabras, no esperan más. Todavía hablan de Él, pero no en Él. Todavía creen, pero no viven como los que creen. No dijeron que Jesús mintió. No dijeron que abandonaron la fe. Simplemente dejaron de esperar. Y esta es una de las formas más silenciosas de incredulidad. Es la fe que ya no sueña. No preguntes más, no corras más riesgos. Es la fe que se instala en tal vez no estaba destinado a ser. Pero Jesús no los dejó en ese estado. Caminó con ellos, explicó las Escrituras, y solo fue reconocido cuando partió el pan. Cuando lo vieron repetir un gesto familiar, sus ojos se abrieron, y en ese momento el corazón volvió a arder, porque incluso cuando tu fe parece dormida, Jesús sigue ahí. Él camina contigo, incluso cuando no lo reconoces. Él no espera perfección, espera voluntad. Porque a veces la fe no muere, simplemente se duerme, y todo lo que necesitas es un encuentro que reavive tu corazón. ¿Estás viviendo esto? Aún dices que crees, pero ya no esperas con intensidad. ¿Alguna vez te has encontrado orando sin creer realmente que sucederá? ¿Alguna vez has sentido que tu fe se ha convertido en un hábito vacío? Entonces Jesús te habla ahora. Él camina a tu lado, incluso cuando tus ojos no lo ven. Si esta palabra habló a tu corazón, si sientes que tu fe está viva en tu boca, pero muerta en tu alma, escribe con verdad en los comentarios, Jesús, reaviva en mí, porque esta afirmación podría ser el inicio de tu camino de regreso.
Comparte este video con alguien que también necesita encontrar esperanza nuevamente. No esperes más. Este momento podría ser el reencuentro que reavive tu corazón. Pero espera. Lo que sucede a continuación desafiará todo lo que crees, porque la siguiente historia va directo al punto de un pensamiento silencioso que te impide creer, no por decepción, sino por un sentimiento aún más profundo: la indignidad. Tipo de pensamiento que dice: no soy lo suficientemente bueno para ser usado por Dios. Y si ya has pensado eso, lo que viene a continuación podría transformar tu visión del propósito. Hay un silencio que pocos confiesan, pero muchos cargan: el de la indignidad. No la culpa del pecado, sino el persistente sentimiento de insuficiencia. Es ese pensamiento silencioso el que susurra: Dios incluso usa a las personas, pero no a alguien como yo. Este tipo de pensamiento es peligroso porque no niega la fe, sino que se niega a considerarse digno de ella. Y este autocrítico paraliza más que el miedo. Hace que muchos se detengan incluso antes de empezar. Esta fue la realidad de Moisés, uno de los líderes más grandes de la Biblia, quien casi rechazó el llamado porque pensó que su voz no era suficiente. La escena comienza con Moisés frente a una zarza que ardía en fuego, pero no se consumía. Fue un momento de gloria y revelación. Dios lo llama por su nombre, le asigna una misión: liberar al pueblo de Egipto. Pero la respuesta de Moisés no fue de disposición, sino de limitación. Él dijo: ¿quién soy yo para ir a Faraón? Y cuando Dios insiste, Moisés responde: Señor, nunca he sido elocuente, ni antes ni ahora. Después de que hablaste con tu siervo, soy pesado de boca y pesado de lengua. Éxodo 4:10. Moisés no rechazó a Dios por rebelión, sino por autodesprecio. Pensó que sus defectos eran barreras para alcanzar su propósito, que su limitación era mayor que la voz de Dios. Pero luego llega la respuesta divina que resuena hasta el día de hoy, para todos los que se sienten indignos. ¿Quién hizo la boca del hombre? ¿No soy yo el Señor? Éxodo 4:11. Es como si Dios dijera: tú me estás diciendo lo que no puedes hacer, pero yo te digo quién soy, y quién soy es más importante que quién crees que eres. Este tipo de indignidad es común. Las personas que dicen: no tengo talento, soy demasiado tímido, no sé hablar como los demás, no conozco la Biblia lo suficiente. Olvidan que el llamado de Dios nunca se basó en la capacidad del hombre, sino en la autoridad de Dios. Moisés quiso esconderse detrás de su propia limitación, pero Dios no lo llamó porque fuera elocuente, lo llamó porque era obediente. E irónicamente fue este hombre que se quedó sin palabras quien habló frente al imperio más grande del mundo. Fue él quien llevó a millones a la libertad. El que decía no sé hablar servía para proclamar las palabras más importantes de la historia de Israel. ¿Cuántas veces te has sentido así? Inútil, inadecuado, espiritualmente fuera de lugar. ¿Alguna vez has pensado que Dios usa a los demás porque están más preparados? ¿Que tu pasado te descalifica? ¿Que tu inseguridad es mayor que tu fe? Así que detente ahora, porque Jesús te habla. No busca personas perfectas, busca personas disponibles. Y si esta palabra confronta tu limitación con la grandeza de Dios, comenta con fe: Señor, usa mi debilidad, porque tal vez no necesitas ser más fuerte, solo necesitas dejar de huir de lo que Dios ya ha puesto dentro de ti. Pero espera, porque lo que estás a punto de escuchar a continuación puede desarmar otra mentira emocional disfrazada de prudencia. La siguiente historia revela que a veces demasiada lógica y planificación no es sabiduría, es ansiedad disfrazada. Y cuando la mente intenta controlarlo todo, la fe deja de funcionar. Lo que viene a continuación confrontará tu necesidad de control y puede liberar tu confianza.
Cuando el pensamiento de indignidad se disipa, como vimos en Moisés, emerge un nuevo tipo de silencio, el de la invisibilidad. No es la ausencia de fe, ni siquiera el dolor de cometer errores. Es el peso de vivir, como si nadie se diera cuenta de tu existencia. Estás ahí, respiras, te mueves, pero te sientes transparente incluso para Dios. Es ese momento en el que la mente empieza a susurrar: nadie se preocupa por ti, ni siquiera el cielo. De este tipo de silencio devastador trata la siguiente historia, y comienza en medio del desierto. Agar no fue la protagonista, ella era una sirvienta, extranjero, el otro. Y para empeorar las cosas, estaba embarazada de un hombre que no era suyo y que ya no la quería. Sarai, la esposa de Abraham, la había humillado. Abraham, su maestro, se había retirado. Y entonces Agar se escapó. Embarazada, vulnerable, sin rumbo, sin honor. Fue tocar fondo para alguien que nunca había llegado a la cima, sola en el desierto, invisible para los hombres, sin saber a dónde ir. Agar pudo haber pensado: soy solo otro error que nadie quiere recordar. Pero es allí, precisamente en el lugar donde nadie más la vería, donde Dios la ve, y más de lo que ve, la llama por su nombre. Génesis 16:7 dice que el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, y la primera palabra que dice no es una orden, es un reconocimiento. Agar. Él sabía quién era ella, él sabía lo que ella llevaba en su vientre, él conocía el dolor que se escondía bajo su huida, y al final de la reunión sucede algo extraordinario. Por primera vez en la Biblia, alguien nombra a Dios, basándose en su experiencia personal. Tú eres el Dios que me ve. Génesis 16:13. Esta frase cambió la historia de Agar, y puede cambiar el tuyo. Porque quizás estés viviendo rodeado de gente pero sintiéndote invisible. Tal vez vas a los servicios, publicas versos, sonríes en las redes sociales, pero por dentro piensas que Dios está demasiado ocupado para notar tu dolor. Y si este pensamiento te visita por la noche, cuando no hay nadie más, debes saber: Jesús te habla. Y Él está diciendo ahora: te veo, no solo como parte de una multitud, sino como alguien único, con tus heridas, tus ciclos internos, tus pensamientos silenciosos que nadie escucha, pero Él escucha. Si esta palabra te golpea como una flecha en el corazón, comenta ahora: Jesús me ve, porque esto es más que una frase. Es una declaración contra todo espíritu de invisibilidad que intenta borrar tu fe. Dios no te ignora, Dios no te desprecia. Él te vio en el vientre, te ve en el valle. Y si dudas de esto, mira a Agar, sierva, rechazada, sin plan, pero no sin valor, porque incluso lo que el mundo desecha, Dios lo recoge con un propósito. Incluso lo que está escondido en el desierto, Dios lo encuentra con una misión. Y ahora, como acto de fe, haga clic en me gusta si este mensaje le llamó la atención. Tu me gusta puede ser el instrumento de Dios para llegar hoy a otra alma invisible. Compartir, orar, difunde esta verdad. Nadie es olvidado por el cielo, pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Y si te dijera que hay personas que dejaron de intentar acercarse a Dios, no porque dejaron de creer, sino porque se cansaron de esperar. Que hay un dolor disfrazado de conformismo que paraliza hasta a los más fieles. Lo que sigue puede exponer una sutil trampa espiritual que silenciosamente le impide moverse. Después de un alma que se sentía invisible, ahora entramos en un territorio más sutil, pero igualmente peligroso: la parálisis espiritual disfrazada de conformismo. Es cuando lo has intentado todo, has orado, ayunado, clamado, y ahora simplemente te resignas. No dices que te rendiste, pero tampoco cree ya que nada vaya a cambiar. Es un silencio interior que ya no clama por un milagro, porque ya está anestesiado.
por tantas frustraciones. Y este silencio también apaga la fe, no con el ruido, sino con la ausencia del mismo. En Juan 5 encontramos a un hombre así, 38 años. Esta es la primera información que nos da el texto. Había estado enfermo durante casi 4 décadas y todos los días iba a la piscina de Betesda, lugar donde, según la tradición, las aguas se agitaban y el que entraba primero quedaba curado. Pero nunca fue el primero, él nunca tuvo a nadie que lo ayudara. Y con el tiempo dejó de intentarlo, no dejó de ir al tanque, pero tampoco se movió con anticipación. Cuando Jesús se acerca a él, no comienza con un sermón ni con una revelación profunda. La pregunta de Jesús es simple, directa y casi incómoda. ¿Quieres ser sanado? Juan 5:6. Pero ojo, el hombre no responde sí. Él responde con una justificación. Dice que no tiene a nadie que lo ayude. Dice que cuando lo intenta, alguien más va primero. Ni siquiera se da cuenta de que está ante una cura, porque su corazón ya se ha acostumbrado a no poder hacerlo. Con la espera, con la falta, esta es la gran trampa del pensamiento silencioso que borra la fe. Te hace aceptar el dolor como parte de tu identidad. Ya no te rebelas, no preguntes más. Simplemente se adapta. Y la mente comienza a decir, tal vez esto es lo que me queda. Pero Jesús te habla y su voz no pregunta si lo mereces ni si te has esforzado. Él pregunta, ¿aún lo quieres? Porque mientras haya deseo de levantarse, habrá gracia para levantaros. Y si te identificaste con este hombre que está cerca de la curación, pero lejos de la esperanza, comprenderás algo profundo. La parálisis de su cuerpo no era su único problema. Lo que Jesús curó allí fue también la parálisis del alma, porque nada paraliza más que años de frustración acumulada. ¿Cuántas veces has dicho, esta vez saldrá bien? ¿Y no fue así? Y ahora simplemente te repites, lo he probado todo. Pero, ¿se trata realmente de resignación o de miedo a volver a desilusionarse? Si esta palabra te confronta, comenta ahora, Jesús, todavía la quiero. Aunque la mente diga que no sirve de nada, tu fe puede recomenzar en medio de este desaliento. Dios no mira a los 38 años. Él mira el movimiento de tu alma hoy, pero espera. Lo que suceda a continuación desafiará todo lo que crees. Porque hay personas que caminan en la fe, pero se hunden en dudas que no se atreven a verbalizar. Dicen que creen, pero viven con el miedo del ¿y si? Y esta vacilación silenciosa es el próximo enemigo al que nos enfrentaremos. Algunos se dan por vencidos por agotamiento, otros por dolor. Pero hay un tipo de abandono más peligroso, el que nace de la duda disfrazada de fe. Personas que siguen orando, siguen asistiendo a la iglesia, siguen diciendo que confían, pero por dentro viven paralizadas por un pensamiento que nadie ve. Un pequeño pero devastador pensamiento. ¿Y si Dios no lo hace? Esta duda no grita, ella susurra. No te aleja del altar, pero te impide caminar sobre el agua. Esto es lo que enfrentó Pedro, uno de los discípulos más intensos, apasionado de Jesús, audaz. Cuando vio al Maestro caminando sobre el agua, no dudó. Él dijo, Señor, si eres tú, ordena que vaya a ti sobre el agua. Mateo 14:28. Y Jesús dijo, ven. Y Pedro fue, puso el pie fuera del barco, en medio de la tormenta, y milagrosamente caminó sobre lo imposible. Pero entonces miró al viento, sintió el ruido a su alrededor, y entró la duda, solo una pregunta interna. ¿Qué pasa si me hundo? Fue suficiente. Empezó a sumergirse. El milagro no se detuvo porque Dios dejó de actuar. Se detuvo porque Peter dejó de creer. Y esta es una verdad que duele, pero libera. Lo que nos hunde no es el problema, es el foco. La fe te pone de pie, pero el «y sí» te lleva de regreso al fondo. ¿Y cuántos hoy viven así? Comienzan con fe, pero en el camino, el pensamiento silencioso de la duda les roba el milagro. Estás orando pero pensando, ¿qué pasa si Dios no lo hace?
Estás declarando la victoria, pero preguntando, ¿y si vuelvo a avergonzarme? ¿Y si no ahora? ¿Y si es solo una ilusión? Estos pensamientos no son evidentes, nadie ve, pero se corroen por dentro. Te impiden vivir una fe audaz, te mantienen dentro de un cristianismo seguro, racional y controlado, pero sin milagros. Porque los milagros requieren entrega, requieren riesgo, exigen una fe que camine cuando todo a su alrededor está tormentoso. Jesús te habla, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Esta pregunta de Jesús a Pedro no era para condenar, sino para confrontar. Porque es necesario afrontar la duda, no tolerarla. Debes entender, cuestionar no es pecado, pero quedarse estancado en la duda sí lo es. Porque la duda te hace retroceder cuando Dios ya te ha dicho que sigas adelante. Y muchos se están hundiendo no porque Dios los haya abandonado, sino porque han dejado de mirarlo. Si este mensaje te confronta, comenta ahora, Jesús, enséñame a no dudar. Declare esto con valentía, incluso si su mente está llena de y sí. Porque la fe no es la ausencia del miedo, es la decisión de continuar incluso con él. Pero, ¿y si te dijera que hay una prisión aún más tranquila que esta? Una prisión que no nace de la duda, sino de la comparación. Un pensamiento corrosivo que susurra, nunca serás como los demás. Y cuando ese pensamiento aparece, no solo borra la fe, sino que destruye tu identidad. Prepárate, porque lo que viene después podría transformar tu vida para siempre. La duda nos aleja de la fe, pero hay algo aún más astuto que la duda. Un enemigo que se instala silenciosamente y nos debilita sin que nos demos cuenta. No, nos impide creer que Dios puede hacer cosas, pero nos convence de que Dios solo hace cosas por los demás. Este enemigo se llama comparación y habla en voz baja, pero su impacto es devastador. La mente no dice, Dios no es bueno, sino que susurra, Dios es mejor con ellos que conmigo. Tal vez te hayas encontrado pensando de esta manera, sin siquiera admitirlo. Tienen más talento, son más santos. Dios les responde más rápido y sin darte cuenta empiezas a disminuirte. Se está alejando y un pensamiento silencioso comienza a carcomer tu fe. Nunca seré como ellos. Eso es lo que le pasó a Saúl, un rey elegido por Dios, ungido, separado, con todo por resolver. Pero algo dentro de él se perdió cuando empezó a mirar demasiado a David. El pueblo cantó, Saúl hirió a sus 1000, pero David a sus 10,000. 1 Samuel 18:7. Y eso fue suficiente para encender los celos, el miedo, la comparación. A partir de ese momento Saúl ya no vio el propósito, solo vi un rival. Y lo peor, empezó a verse más pequeño. El trono ya no estaba seguro, su identidad ya no estaba establecida. En comparación, Saúl estaba perdido. Pero el problema no era David, fue lo que Saúl alimentó dentro de sí mismo. ¿Y a ti cuántas veces te pasa esto? Te alejas de las personas que están creciendo porque crees que su crecimiento te disminuye. Miras a quienes prosperan en la fe, en la familia, en la vida, y algo dentro de ti piensa, conmigo nunca será así. Esto es más común de lo que crees y más destructivo de lo que crees. La comparación no solo te aleja de la gente, te aleja de lo que Dios tiene para ti. Porque cuando intentas vivir el llamado de otro, abandonas el tuyo. Jesús te habla. ¿Por qué miras lo que di a otro y menosprecias lo que puse en tus manos? La comparación es injusta porque siempre resalta lo que la otra persona tiene mejor y lo que tú tienes peor. Pero Dios no te llamó a ser el otro. Él te llamó a ser tú, con las marcas, con las luchas, con las limitaciones. Sí, pero con una unción que solo tú llevas. Saúl tenía un trono, pero lo perdió porque quería la canción. Tenía un puesto, pero quería el aplauso, y en eso perdió su esencia. Cuando dejas de mirar a Jesús y empiezas a medir tu valor por los logros de otra persona,
el Espíritu Santo se entristece, porque Él sabe lo que puso dentro de ti. Él sabe lo que te costó llegar hasta aquí. Él sabe de las rodillas dobladas, de las lágrimas silenciosas, del sí dado en secreto. Si esta palabra expuso algo que experimentas, escribe en los comentarios: Jesús sana mi comparación. Este es uno de los pensamientos silenciosos que más borra la fe, porque pretende ser humildad, pero en realidad es una prisión, y solo el Espíritu Santo puede liberarte de ello. Pero ¿y si te dijera que hay un pensamiento aún más pesado que ese? Aquel que no compara ni siquiera duda, sino que simplemente se rinde, no compite, no pregunta, no se mueve, simplemente susurra: no hay otra manera. Prepara tu corazón, porque lo que viene después podría ser la respuesta al silencio más frío que tu alma haya sentido jamás. Mientras muchos se pierden tratando de compararse, otros se pierden porque creen que todo se acabó. Hay un pensamiento que no grita, no debate, no se expande, simplemente susurra: no hay otra manera. Es una voz que no acusa, sino que decreta. Ella no desafía, sino que entierra. Y tal vez escuchaste esa voz hoy. En el silencio de tu mente, en el eco de tu corazón, ya has decretado: este matrimonio se acabó, esta esperanza ha muerto, esta puerta no se abrirá. Y en ese momento, sin darse cuenta, su fe quedó sepultada junto con sus expectativas. Lo más cruel de este pensamiento es que se disfraza de realismo. No niega el dolor, lo convierte en una frase. No analiza las circunstancias, las sacramenta. Y crees que estás siendo racional, pero en realidad te están derrotando. Así es exactamente como encontraron a Lázaro, muerto, enterrado. Habían pasado 4 días. La gente no solo había aceptado su muerte, ya se había adaptado a ella. María lloró. Marta dijo: si el Señor estuviera aquí. Pero lo más impactante no fue la muerte, fue la ausencia de esperanza. Su fe todavía estaba ahí, pero ya era tarde, limitado, condicionada al tiempo, al momento, a lo que parecía posible. Y esto es lo que destruye muchas vidas, la fe que solo funciona cuando todo está vivo. Pero ¿qué pasa cuando algo muere? Y cuando termina el matrimonio, cuando se pierde el niño, cuando llega el diagnóstico, cuando ya no crees en ti mismo, la mente comienza a repetir: no hay otro camino. Es en este punto cuando muchos abandonan todo, no porque Dios no pueda, sino porque piensan que Dios ya no lo quiere. Entonces llega Jesús y le dice a Marta algo que no era solo una promesa, era una verdad eterna: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. No dijo: puedo resucitar. Él dijo: yo soy. No se trata de lo que Él hace, se trata de quién es Él. Puedes ver la profundidad de esto. Quizás estés enfrentando algo que ha muerto, pero eso no limita las acciones de un Dios que es la vida misma. Jesús te habla hoy. Lo que crees que está muerto aún puede vivir. Lo único que necesita resucitar antes que nada es tu fe. Porque antes de resucitar a Lázaro, Jesús confronta la incredulidad que lo rodea. No abrió el sepulcro hasta que se quitó una piedra. Y esta piedra no era solo física, era simbólica. Fue lo que impidió que la gente volviera a creer. Marta llegó a decir: ya huele mal. ¿Cuántas promesas has enterrado porque les dedicaste demasiado en tiempo? ¿Cuántas palabras proféticas dejaste morir porque parecía que llevaba tiempo? ¿Y cuántas oraciones dejaste de decir porque ya no creías que Dios contestaría? Quizás todavía vayas a la iglesia, todavía escucha elogios, pero dentro de ti algo murió, el espíritu murió, la pureza está muerta, la esperanza murió. Y aprendiste a vivir alrededor de la tumba, pero lo que Jesús quiere hoy es llamarte por tu nombre, tal como lo hizo con Lázaro. Lázaro, sal. La voz de Jesús todavía llama a los muertos a la vida. Todavía hace que los sueños vuelvan a existir.
todavía se restaura, aún sanando. Pero es necesario quitar la piedra, es necesario deshacerse del pensamiento que dice, no hay otro camino. Porque con Jesús siempre hay un camino nuevo, siempre hay un nuevo aliento, siempre hay resurrección. Si esta palabra te confrontó, escribe en los comentarios, Jesús, resucita mi fe. Pero escribe como quien declara, como quien cree, como quien quita la piedra del camino para que la gloria de Dios sea revelada. Tu historia aún no ha terminado. Lo que usted llama un final, Dios puede estar llamándolo un nuevo comienzo. Pero ¿qué pasa si el problema no es que te perdiste algo? ¿Y si lo que te consume es un vacío diferente, no el de la muerte, sino el de la ausencia total de sentimiento? El dolor de no sentir nada más, ni alegría, ni tristeza, ni fe, simplemente nada. ¿Estás preparado para afrontar el silencio más frío del alma? Porque lo que viene a continuación te enfrentará a lugares que ni siquiera tuviste el valor de visitar. La muerte de algo que amamos puede ser devastadora. Pero ¿qué pasa cuando lo que muere no es una persona o un sueño, sino nuestra conexión con el mundo que nos rodea? Y cuando lo que permanece silencioso en nuestro interior no es solo la esperanza, sino cualquier deseo de seguir intentándolo. Después de que se cierra la tumba y la gente sale, se hace el silencio. Pero hay un silencio que duele diferente, el silencio de la soledad. Y no estamos hablando de la ausencia de personas a nuestro alrededor. Estamos hablando de la ausencia de una presencia verdadera, del vacío que resuena en el interior del alma, incluso rodeado de gente. Desde el momento en que te das cuenta de que nadie te escucha, nadie te ve, nadie te comprende del todo. Es como gritar en una habitación cerrada con paredes revestidas de indiferencia. Y ese silencio se vuelve ensordecedor. Pablo sabía lo que era esto, encarcelado, aislado, olvidado por muchos que antes lo habían aplaudido, ya no tenía el púlpito, los aplausos, ni siquiera los hermanos a su alrededor. El gran apóstol escribía ahora cartas dentro de una celda húmeda y oscura, y sin embargo, escribe algo que deconstruye toda lógica humana. Pero el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció. 2 Timoteo 4:17. ¿Qué clase de fe es esta que resiste la ausencia total? ¿Qué tipo de certeza espiritual es capaz de florecer incluso en la soledad más profunda? La soledad es uno de los dolores más silenciosos del alma, y lo más impresionante es que se disfraza. Puedes estar trabajando normalmente, sonriendo en las redes sociales, yendo a servicios, y aún así sentirte absolutamente solo. Es un sentimiento que va más allá de la presencia física. Es la ausencia emocional, la ausencia de afecto real, la falta de alguien que diga, te veo, siento tu dolor. Pero lo que necesitas saber ahora es que incluso cuando todos se alejan, Jesús permanece. Incluso cuando te sientes olvidado, invisible, irrelevante, Jesús te habla. Pablo no escribió esa carta con desesperación, escribió con convicción, porque aprendió una verdad que muchos solo descubren cuando lo pierden todo. Jesús nunca está ausente. Cuando la soledad empieza a gritar, Jesús susurra. Cuando el mundo entero silencia su presencia, Jesús permanece a su lado. ¿Alguna vez has notado cuánta gente confunde multitudes con compañía? ¿Cómo es posible estar rodeado de gente y aún así sentir que eres el último ser humano en la tierra? La verdad es que la verdadera compañía es la que no solo está cerca, sino que permanece, y solo Jesús lo hace perfectamente. Quizás estés en ese momento ahora mismo, sentado en medio de tu casa, rodeado de paredes, responsabilidades, recuerdos y un profundo agujero dentro de tu alma, un eco que responde a cada pensamiento con un vacío. E incluso intentas orar, intentas buscar, intentas creer, pero la soledad ha sofocado tu fe. Si este es tu lugar, este mensaje es para ti.
Jesús está más cerca de lo que imaginas. No depende de un culto, una multitud o un evento. Entra en su habitación silenciosa. Se sienta a tu lado en la silla vacía. Él camina contigo incluso cuando nadie más puede caminar. Si esta palabra tocó tu corazón, comenta a continuación: Jesús, quédate conmigo. Escribe con fe. Escribe como quien está cansado de sentirse olvidado, porque no lo eres. Nunca lo fuiste. El silencio de la soledad es un espacio donde la presencia de Dios se manifiesta más intensamente, y si lo permites, Él transformará este vacío en un lugar de encuentro profundo con su presencia. Pero eso no es todo. Hay personas que, además de la soledad, todavía cargan con una condena invisible, un pensamiento que insiste en repetirse: merezco ser así, esto es mi culpa. ¿Qué pasaría si te dijera que hay una historia que abordaría exactamente eso? Lo que viene a continuación expondrá una mentira que muchos llaman justicia, pero que Jesús llama engaño. Prepararse. Hay un dolor que no sangra, no grita ni llama la atención, pero que pesa como una piedra en lo más profundo del alma. El sentimiento de que hay que sufrir, como si todo lo malo que pasa fuera merecido, como si cada lágrima fuera parte de una deuda con Dios. La mente no lo dice con palabras, pero los pensamientos silenciosos lo repiten todos los días. No eres digno de la paz. Y esta idea se infiltra en los gestos, en las decisiones, en las oraciones que ni siquiera te atreves a decir, porque en el fondo crees que debes pagar por lo que hiciste, por lo que pensaste, por lo que te convertiste, y en este silencio, el castigo se disfraza de justicia. Pero Jesús no se queda callado ante un alma herida por la culpa. Él responde, y la historia del hijo pródigo es prueba viva de ello. Ya conoces a este joven. Pidió su parte de la herencia, se fue, lo desperdició, todo con decisiones equivocadas. Y cuando ya no le quedaba nada, ni dinero ni dignidad, decidió regresar, pero no como hijo. Pensó: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Lucas 15, 18, 19. Estaba dispuesto a ser sirviente en la casa donde una vez fue hijo. Pero lo que no sabía es que el corazón de su padre nunca cambió. El padre lo vio de lejos, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó, y antes de que pudiera terminar su disculpa, el padre ya estaba gritando a los sirvientes: traed rápido la mejor túnica, ponedle un anillo en el dedo, sandalias en los pies. Lucas 15, 22. No solo fue perdonado, fue restaurado, porque Jesús no devuelve a las personas a la condición de supervivientes, los devuelve a la condición de niños, y los hijos tienen herencia, tienen voz, tienen un lugar en la mesa. Ten paz. ¿Has estado viviendo como siervo en una casa donde Dios quiere volver a llamarte su hijo? ¿Podría ser que esta rutina de castigo silencioso tuyo sea, de hecho, una prisión que Jesús ya ha abierto? ¿Cuántas veces te saboteas a ti mismo? Impides tu propia felicidad, dejas de orar con valentía, dejas de soñar con la libertad. ¿Por qué crees que no mereces nada más? Esto no es humildad, eso es mentira. Y esta mentira ha silenciado vuestra fe. Jesús te habla: no necesitas castigarte. Él ya pagó el precio. Hay quienes dicen: pero necesito sentir el peso de lo que hice. Y yo os pregunto, ¿creéis realmente que el sufrimiento humano puede compensar el sacrificio de la cruz? ¿Realmente crees que Dios se alegra de verte pagando por algo que Jesús ya perdonó? Esto no es justicia, esto es esclavitud. Y Jesús vino exactamente para liberar a los cautivos, incluidos los que están atrapados dentro. El hijo pródigo fue sorprendido por un padre que no se guiaba por la lógica humana. Su padre no lo recibió con juicio, sino con celebración. No impuso penitencia, pero devolvió la identidad. Y quizás
esta sea la verdad más difícil de aceptar. Dios todavía te ama, no porque lo merezcas, sino porque eres suyo, y eso nunca dejó de ser cierto. Comenta a continuación: Jesús, acepto ser restaurado. No es solo un comentario, es un acto de fe. Es una declaración contra los pensamientos silenciosos que han borrado tu paz. Escribe con valentía, como quien se rompe las cadenas de la autopenitencia y vuelve a creer en la gracia. Esta historia no trata sobre el hijo que regresó. Se trata del padre que nunca dejó de esperar. Y si todavía te preguntas si podrás volver a sonreír sin culpa, vivir en paz sin castigo, soñar sin miedo, la respuesta es sí. Porque la cruz no fue un compromiso, fue una redención completa, y si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Pero todavía hay un área de la que muchos no pueden liberarse: el pasado. Es posible que hayas comprendido el perdón, pero los ecos de lo que experimentaste continúan jalándote hacia atrás. ¿Qué pasaría si te dijera que Dios tiene una respuesta para eso? Lo que viene ahora puede cambiar la manera en que ves todo lo que quedó atrás. Prepárate para una confrontación directa con las corrientes más antiguas de tu alma. El silencio del pasado es traicionero. No grita como el dolor del presente, ni grita como el miedo del futuro. Él susurra, sutil, constante, repetitivo. Una frase no dicha, pero siempre pensada: no mereces llegar más lejos, porque lo que hiciste en el pasado todavía te condena. Y así, la persona sigue caminando, pero con cadenas invisibles en los pies, sonriendo, pero con un eco de culpa a sus espaldas, orando, pero preguntándose si Dios realmente escucha a alguien con una historia como la suya. La mente no grita, sino que se asfixia, y este tipo de pensamiento silencioso es uno de los más peligrosos, porque se disfraza de arrepentimiento, cuando en realidad es una especie de encarcelamiento. Con este mismo dolor, Paulo caminó. Anteriormente llamado Saulo, era conocido por perseguir furiosamente a los cristianos, con celo ciego, creyendo que tenía razón. Estuvo presente en la muerte de Esteban, arrastró a hombres y mujeres fieles a prisión. Era un hombre temido entre los seguidores de Jesús. Pero Dios, en su soberanía, se encontró con Pablo en el camino a Damasco y lo cegó con una luz, no como castigo, sino como revelación, cegando sus ojos naturales para poder ver espiritualmente. Y ahí empezó la transformación. El perseguidor se convirtió en apóstol. El destructor de la fe se convirtió en un plantador de iglesias. El hombre del oscuro pasado se convirtió en portavoz de la gracia. ¿Pero crees que a Paulo le resultó fácil olvidarlo? En sus cartas nunca negó quién era. Él dijo: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. Y sin embargo, escribió en Filipenses 3:13, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante de mí. Este olvido no es borrar de la memoria, es elegir no vivir más de ella. Es una decisión, una entrega, un acto de fe, porque quien sigue mirando por el espejo retrovisor no puede avanzar en línea recta. Jesús te habla: tu pasado es real, pero ya no te pertenece. Ya no necesitas ser prisionero de un tiempo que Jesús ya redimió. ¿Cuántas promesas has dejado de creer porque tu mente dice: con la historia que tengo Dios no me quiere usar? ¿Cuántas puertas no has abierto porque un pensamiento silencioso te dijo: ¿recuerdas lo que hiciste? ¿Cuántas veces has visto a Dios usando a otros y has pensado: ellos se lo merecen, yo no? Este pensamiento no viene de Dios. Esta es una acusación, y la Biblia es clara. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Es Dios quien los justifica. Romanos 8:33. Si Él te justificó, ¿quién eres tú para seguir condenándote? El mayor campo de batalla espiritual no es el mundo, es la mente. Y el enemigo lo sabe.
Por tanto, intentará utilizar tu memoria como arma. Te recordará todos los días lo que hiciste, con quién estuviste involucrado y las decisiones equivocadas que tomaste. Pero hay una respuesta que paraliza toda acusación: la cruz. La sangre de Jesús no fue derramada por un pequeño error, fue para todos, el consciente y el inconsciente. Los que lloras hasta el día de hoy y los que intentas olvidar. Él no vino a borrar tus recuerdos, Él vino a transformar la forma en que vives con ellos. Paulo entendió que no tenía sentido ocultar su pasado. Entonces decidió utilizarlo como testimonio. Dejó que su historia herida fuera una prueba viviente del poder de Dios. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Incluso con un pasado tan difícil, se convirtió en el mayor escritor del Nuevo Testamento. Eso es gracia. Esto es redención. Este es Dios diciendo: todavía quiero usarte. Si este mensaje te confrontó, comenta aquí: mi historia no me define. No te escondas, no huyas. Declare esto como alguien que cree que lo que Jesús hizo es mayor que cualquier cosa que haya sucedido jamás. Que los demás vean que hay valor en afrontar el pasado con fe. Tu dolor puede convertirse en sanación para los demás. Tu testimonio puede encender la llama de la esperanza en aquellos que ya la han perdido. El pasado solo tiene poder cuando le dejas hablar más fuerte que la promesa. Pero cuando eliges silenciarlo con la verdad de la palabra, él se convierte en solo un puente, no en una prisión. Es hora de caminar, no esconderse. No eres el error que cometiste, eres el propósito que sobrevivió. Y si te dijera que incluso cuando ya no sientes nada, todavía hay fe viva dentro de ti. El siguiente bloque tocará exactamente donde el silencio se vuelve vacío, y el vacío aún puede ser espacio para la esperanza. No siempre es el dolor que grita más fuerte el que destruye. A veces lo que apaga la fe no es el sufrimiento evidente, sino el vacío silencioso, la ausencia de sentimiento. Un estado emocional en el que ya no sientes nada, ni tristeza, ni alegría, ni fe, ni desesperación, nada. Un entumecimiento del alma. Rezas y parece que las palabras mueren en el techo. Lee la Biblia, pero no va más allá de la letra. Escuche alabanzas, pero no tocan el corazón. Vas a la iglesia, pero tu cuerpo está presente y tu espíritu dormido. Es como estar vivo por fuera, pero desconectado por dentro. Y en este silencio de la nada, el enemigo susurra: has perdido la fe. Dios te ha abandonado. Ya no sientes, por eso ya no crees. Pero, ¿la ausencia de sentimiento es ausencia de fe? ¿O es este el campo exacto donde nace la fe más pura? En la historia de Job, este tipo de vacío está profundamente encarnado. Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios, irreprensible, pero en un solo ciclo de dolor lo perdió todo: hijos, posesiones, salud, dignidad. Sentado en el polvo, cubierto de heridas, abandonado incluso por su esposa que le decía: maldice a tu Dios y muere. Y en ese punto extremo de dolor, Job ya no sentía nada. No sintió consuelo, ni presencia divina, ni alivio. Pero algo dentro de él, tal vez escondido bajo la última capa de ceniza, todavía latía. Fe. Una fe que no se basaba en emociones, sino en decisión. Y fue entonces cuando declaró: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. ¿Entiendes el peso de esta frase? No está sucediendo ningún milagro. No hay voz de Dios en el cielo. No hay ningún profeta consolador. Solo está Job y su elección de confiar, incluso cuando todo a su alrededor decía lo contrario. Jesús os habla. Sentir es bueno, pero no es la base de vuestra fe. Creer cuando todo va bien es fácil, pero seguir esperando cuando tu mundo interior se está desmoronando, eso es sobrenatural. La fe no es la ausencia de dudas, la fe es permanencia incluso en ausencia de signos. Y tal vez estés ahí,
ahora mismo en ese estado de neutralidad emocional, pensando que lo has perdido todo. Pero Dios te trajo aquí para decirte, esta ausencia de sentimiento no es el final. Es el lugar donde la esencia de la fe se perfeccionará. En ti, ¿cuántas veces has pensado, si ya no lo siento, ya no lo creo? ¿Cuántas veces te has condenado por no llorar en momentos que antes te conmovían? ¿Qué pasaría si te dijera que Jesús mismo experimentó este vacío en Getsemaní y en la cruz? Gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. También experimentó el silencio. Y si hasta el Hijo de Dios sintió esto, ¿quién dijo que no se puede pasar también por este valle? El problema es que la cultura de la inmediatez nos ha enseñado que la fe debe sentirse todo el tiempo, que orar siempre es poner la piel de gallina, que alabar siempre es conmover, que creer es siempre sentir algo. Pero la verdad bíblica es otra. La fe que mueve montañas nace muchas veces en el desierto del sentimiento, en la oscuridad, en la habitación silenciosa, en el banco de la iglesia donde todos cantan y tú simplemente miras, en el punto en el que piensas, ¿hay algo mal en mí? Y Jesús te habla. No hay nada malo en no sentir, sigue esperando. Porque quien espera en silencio se glorificará con más fuerza cuando la voz de Dios resuene de nuevo. Si esta palabra te habló, comenta, ahora, aún en el silencio, espero en ti. No por impulso, no por emoción, pero por decisión. Da ese paso de fe, escríbalo como un acto espiritual. Es en este tipo de obediencia silenciosa donde Dios construye los mayores testimonios. Y si este mensaje te tocó el corazón, haz clic en me gusta como acto de fe. Tu me gusta no es solo un clic, es una semilla. Nunca se sabe quién. Podría estar leyendo los comentarios o navegando por este video, necesitando exactamente la esperanza que usted declara aquí. La verdad es que hay una fe que crece en el silencio. Esto se hace más fuerte donde no hay respuesta. ¿Quién se aferra a la palabra cuando todo en su interior está entumecido? Y esa fe es demasiado preciosa para descartarla solo porque no sientes lo que quieres. No confundas la anestesia del alma con el abandono divino. Dios todavía está allí. Él no te deja cuando no lo sientes. Muchas veces es precisamente en estos momentos cuando Él está cavando más profundo en ti, porque la raíz necesita crecer en la oscuridad de la tierra antes de poder florecer a la luz del día. Pero espera, ¿y si te dijera que lo que llamas vacío es en realidad el espacio exacto donde Dios quiere encontrarte nuevamente? Lo que viene después puede transformar tu idea de la soledad espiritual para siempre. Después de pasar por tantas etapas de silencio interior, hay una última voz que susurra con fuerza y perseverancia. Tal vez estoy solo en esta lucha. No es un grito, no es un llanto, es una sospecha silenciosa que crece lentamente, disfrazada de observación racional. Miras a tu alrededor y parece que todos tienen una red de apoyo, un milagro reciente del que hablar, una fe vibrante que se desborda en sus ojos. Excepto tú, caminas por la vida como alguien que cruza un campo de batalla con una armadura oxidada y sin tropas alrededor. Lo peor no es el dolor de la pelea, es el vacío de la ausencia de testigos, la sensación de librar guerras espirituales, emocionales y hasta físicas, sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie lo entienda, sin que nadie diga, yo también he pasado por eso. Y luego empiezas a pensar, Dios debe estar demasiado ocupado. Tal vez se olvidó de mí. Este fue exactamente el sentimiento que experimentó Elías, a pesar de que era un profeta usado poderosamente por Dios. Después de enfrentarse solo a los profetas de Baal y ser amenazado por Jezabel, Elías corre hacia el desierto. Cansado, agotado y desplomado emocionalmente, se esconde en una cueva y dice, solo quedo yo. Reyes 19:10. ¿Te das cuenta?
Elijah no solo tenía miedo, se sintió aislado, invisible, abandonado. Su dolor no era por falta de fe, sino por agotamiento espiritual. Ya no veía ningún propósito, no vi aliados, no había salida, pero es en este momento que Dios responde, no con desaprobación, no con desprecio, pero con revelación. Él dice, todavía tengo 7,000 que no se han inclinado ante Baal. Primero Reyes 19:18. En otras palabras, Elías, no estás solo, nunca lo fue. Mientras tú llorabas en la cueva, otros también luchaban, en silencio. Otros también resistieron, sin escenario, sin voz, sin reconocimiento. Jesús te habla. Por mucho que parezca, no estás luchando solo. El silencio que sientes no es evidencia de abandono, sino de un movimiento oculto y profundo que está sucediendo más allá de tus ojos. ¿Cuántas veces has sentido que tus batallas eran demasiado únicas para entenderlas? Que nadie sabría qué decir si abrieras tu corazón, que tu dolor era tan específico que no tenía sentido compartirlo. ¿Y si te dijera que esta es una de las estrategias más sutiles del enemigo? Aísla tu mente, separa tu corazón de la comunión, convencerte de que tu lucha es demasiado única para encontrar eco en otro ser humano. Pero la palabra de Dios rompe esta mentira, porque incluso un profeta como Elías, con toda su historia, cayó en esta trampa, y Dios tuvo que recordarle, tú no eres el último, tengo 7,000. Lo que nos enseña esta historia es simple, pero poderoso. Cuando crees que estás solo, Dios ya está levantando una multitud. Quizás no los veas ahora. Quizás tus ojos espirituales estén nublados por el dolor, pero el cielo se mueve para ti. Hay personas que oran por extraños y tú podrías ser uno de ellos. Hay promesas que se preparan, caminos que se abren, respuestas que se acunan en el silencio divino. Y lo más importante, Dios mismo permanece a tu lado. Si esta palabra te ha confrontado, comenta ahora, no estoy solo. Declare esto como un acto de fe, no como una emoción. Escribe como quien deshace el aislamiento espiritual con la verdad del cielo. Esta frase puede parecer sencilla, pero es un grito de batalla contra toda mentira del infierno que intenta convencerte de que tu dolor es invisible. Y si este mensaje te tocó el corazón, haz clic en Me gusta como acto de fe. Tu gesto podría ser la chispa que reavive la esperanza en alguien que se esconde en su propia cueva emocional. Tu interacción aquí es un instrumento, sí, un instrumento que Dios puede usar para romper el silencio que aprisiona otras vidas. La realidad es que el cuerpo de Cristo se compone de muchas partes. Y quizás la parte que hoy representas sea exactamente la que llora, la que calla, la que lucha, pero la que queda. No permitas que el enemigo te aísle mentalmente. Busque apoyo, busca la comunión. Permite que la palabra te recuerde que eres en parte de un pueblo, y esta gente también gime, también sangra, también reza en silencio, pero él también gana, no con aplausos, sino con perseverancia, no con victorias públicas, sino con fidelidad secreta. Y si has llegado hasta aquí, es porque hay algo dentro de ti que se niega a aceptar el pensamiento silencioso que borra la fe. Hay una chispa, un rayo de fe que aún vive allí. No dejes que se apague, aliméntala con oración, con la palabra, con verdadera comunión, porque incluso en el valle, incluso en la cueva, incluso en las lágrimas, no estás solo. Dios está contigo. Y aunque no lo veas ahora, hay otros 7,000 en proceso. Y aquí va una última pregunta. ¿Estás realmente solo? ¿O es el silencio el escenario exacto donde Dios está reuniendo el coro de testigos más grande de su historia? Tal vez, solo tal vez, Él esté preparando el escenario para un nuevo comienzo mucho mayor de lo que puedas imaginar. Si llegaste hasta aquí no fue por casualidad.
Ni un solo segundo de este video fue una coincidencia. Todo lo que escuchaste, todo lo que sentiste, cada historia, cada dolor silencioso, cada pensamiento que parecía solo tuyo, fue una respuesta del cielo para recordarte. Jesús te habla. Y Él está hablando ahora, con intensidad, urgentemente, porque hay heridas en tu alma que escondes incluso de ti mismo, pero que hoy fueron tocadas. Esos dolores que nadie ve, esas batallas que nadie conoce, Dios las vio todas, y más que ver, decidió actuar. Hoy, necesitas entender una cosa: los pensamientos silenciosos que te rodean no son inofensivos, son trampas disfrazadas de lógica, son ideas susurradas que se acumulan un poco cada día hasta que ya no escuchas la voz de Dios. Pero ahora, en ese mismo momento, algo empezó a cambiar. Has estado expuesto a la verdad, y la verdad te hace libre. Jesús no os llamó a sobrevivir en silencio. Él os llamó a vivir en libertad, en plenitud, en fe viva. Respira profundo, porque ahora es el momento de sellar ese mensaje. Es hora de transformar lo que sentiste en un acto de fe. Quiero guiarte en oración, no cualquier oración, sino un clamor que cortará esas cadenas silenciosas que te han ido alejando de Dios sin que te des cuenta. Así que cierra los ojos si puedes. Coloque su mano sobre su pecho y orad conmigo. Señor Jesús, reconozco que muchas veces me dejo silenciar por pensamientos que no salieron de tu corazón. Me escondí dentro de mí. Fingí estar bien y me callé cuando mi alma gritó pidiendo ayuda. Pero hoy, Jesús, escuché tu voz, y ella era más fuerte que el silencio de mi dolor. Te pido, entra en los cuartos de mi mente que aún están oscuros. Sana los pensamientos que me alejan de la fe. Libera mi corazón de las mentiras que el enemigo ha sembrado y devuélveme la certeza de que no estoy solo. Soy todo tuyo. Te pertenezco y elijo ahora confiar en tu voz por encima de cualquier susurro de miedo, duda o culpa. En el nombre de Jesús, amén. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios está obrando en tu vida. Y ahora que habéis orado, ahora que habéis declarado esta liberación, no volváis atrás. Hay un proceso sucediendo dentro de ti y debe continuar. El vídeo que ahora aparece en vuestra pantalla es la continuación de esta transformación. No te vayas sin mirar, porque lo que descubrirás allí podría ser exactamente lo que necesitas para escapar por completo de esta prisión invisible. Podría ser la última pieza que el enemigo intentaba ocultarte. No ignores este llamado. Dios quiere completar la obra que comenzó hoy. Comente a continuación: llegué hasta el final. Declara esto como una prueba de resistencia, de fe, de compromiso con lo que Dios está haciendo en ti. Y si esa palabra te liberó, comparte este video con alguien que amas. Tal vez esta persona esté gritando silenciosamente por dentro y este mensaje será el sonido de salvación que tanto necesita escuchar. Y suscríbete al canal ahora mismo, porque cada vez que haces eso, estás diciendo: quiero seguir escuchando la voz de Jesús. Este simple acto de hacer clic es más que un compromiso. Es un paso de fe, es gratitud, es reciprocidad espiritual. Y para sellarlo todo con el cielo, recibe esta promesa: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Hoy escuchaste la verdad. Ahora vive esta libertad. Y no lo olvides, lo que viene después podría transformar tu vida aún más. Mira ahora.